Bien, bienvenidos. Vamos a continuar esta semana con hidrocarburos. Vamos a ver algunos casos particulares de hidrocarburos que se llaman multiramificados o ramificados en general. Es un tema que continúa lo que estuvimos trabajando la semana anterior, que son las ramificaciones. Si bien fue opcional el tema de las actividades, algunos pudieron realizarlas y me las mandaron y en general estuvieron muy bien. Para los que no, los invito a que chusmeen la clase de la semana pasada, si no lo hicieron, ya que vamos a trabajar con el contenido que vimos en esa clase y van a estar un poco perdidos si no. Así que les recomiendo que si no lo vieron, vean el video anterior y después continúen con este. Bien, la semana pasada estuvimos definiendo lo que es una ramificación. Habíamos dicho que cuando nosotros analizamos un hidrocarburo, muchas veces tenemos una cadena principal de carbonos en forma de secuencia, pero a veces de esa cadena principal hay algunos carbonos que salen en forma de lo que se llaman ramificaciones. Estas ramificaciones habíamos visto podían ser de un carbono, de dos, de tres o de más. Las que nosotros vamos a trabajar son las primeras tres, que son las más simples, que son la de un carbono, que se llama ramificación metil, la de dos carbonos, que se llama ramificación etil, y la de tres carbonos, que se llama ramificación propil. Bien. ¿Qué pasa? A veces en los hidrocarburos hay más de una ramificación y tenemos que hacer alguna aclaración para poder ponerles el nombre, porque no va a ser muy simple o no va a ser, digamos, de la misma forma que lo estuvimos nombrando hasta ahora. ¿Cómo hago para nombrar en el caso de que haya más de una ramificación? Vamos a trabajar sobre ejemplos, es la forma más fácil por ahí de entenderlo, ya que es un tema bastante repetitivo. Vamos a ver el ejemplo número 1, que es el hidrocarburo que dibujé acá en primer lugar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si miro los enlaces entre estos carbonos, son enlaces simples, o sea que el nombre de este hidrocarburo es hexano. ¿Sí? Hasta ahí venimos con temas que ya estuvimos trabajando la semana anterior. Ahora, ¿qué pasa? Tanto en el carbono 2 como en el carbono 3 hay ramificaciones. ¿Sí? La ramificación del carbono 2 tiene un carbono, la ramificación del carbono 3 tiene también un carbono. Quiere decir que ambas son ramificaciones metil, pero no hay solo una, sino que hay dos. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estas ramificaciones? Las vamos a juntar y voy a decir en qué números de carbono tengo estas ramificaciones. Y están en el carbono 2 y en el carbono 3. Estos dos números los voy a separar por una coma y después de esos números voy a poner un guión intermedio. Y acá voy a decir lo siguiente. Estas ramificaciones, como bien dije, son ramificaciones metil. ¿Sí? Pero ¿cuántas ramificaciones hay en este hidrocarburo? Y hay dos. Entonces, para indicar que hay dos ramificaciones, adelante de la palabra metil, voy a tener que poner el prefijo di, que indica dos. Cuando tengo dos ramificaciones repetidas, utilizo el prefijo di. Si hubiera tres ramificaciones repetidas, pongo tri. Si hay 4, tetra. Y si hay 5, penta. Puede haber más ramificaciones, nosotros nos vamos a limitar hasta esta cantidad, ya que se van a complejizar mucho si no los hidrocarburos. Bien, este termina acá, ¿sí? 2,3 dimetilhexano. El 2 y el 3 hacen referencia a dónde están las ramificaciones. Di hace referencia a que hay dos ramificaciones iguales del tipo metil y que esas ramificaciones están en el hexano, que tiene 6 carbonos. Vamos al ejemplo de abajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Todos enlaces simples, por ende esto se llama nonano. Ahora, en el carbono 3, en el carbono 4 y en el carbono 6 hay ramificaciones iguales, ramificaciones de un carbono. Todas son ramificaciones metil. Pongo el ion, pongo la palabra metil, pero adelante de metil voy a tener que poner el prefijo tri para indicar que son tres las ramificaciones que están en el carbono 3, 4 y 6 y que son del tipo metil y que el hidrocarburo en este caso es nonano. Fíjense que cada partecita del nombre representa algo de la estructura química que yo puedo ver en el pizarrón. Nonano, 9 carbonos. Metil hace referencia a las ramificaciones. Tri porque son 3. Y el 3 y el 4 y el 6 a sus ubicaciones. En la mayoría, o no en la mayoría, pero en muchas de las tareas que me enviaron, si bien
me identificaban, por ejemplo, los dobles enlaces o las ramificaciones, se olvidan mucho de la numeración que se pone al principio, en el caso de los alquenos y alquinos o en el caso de las ramificaciones. Y es importante la numeración, porque si yo no indico los números, no voy a poder graficar ese hidrocarburo porque no voy a saber en cuál carbono está la ramificación que estoy nombrando, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo ahora. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos de vuelta. O sea que esto es nonano, porque es un alcano. ¿Sí? Recuerden que todos sus enlaces, en este caso, son simples. Ahora tengo dos ramificaciones. Una en el carbono 3, ¿sí? Que está acá, que tiene un carbono. Y otra en el carbono número 5, que tiene 2. O sea que no son ramificaciones iguales. Esta se llama metil, porque tiene un carbono. Y esta que tenía 2 carbonos se llama etil. Entonces, ¿cómo nombramos esto? Lo primero que me voy a preguntar es, ¿cuál de estas dos palabras aparece primero en el diccionario? Obviamente aparece etil, que se escribe con E. Entonces, esa la voy a escribir primero. Y digo, ¿dónde está la ramificación etil? En el carbono 5. Entonces, esto es 5-etil. Guión, ¿en qué carbono está la ramificación metil? En el 3. Pongo el 3, un guión y ahí pongo metil. Fíjense que en este nombre no usé ni di, ni tri, ni tetra, ni penta, porque las ramificaciones que están en el hidrocarburo no son las mismas, no se repiten, y por eso no las escribo en el mismo lugar, sino que las tengo que escribir por separado. 5-etil, que está acá, 3-metil, que está acá, y nonano, porque son 9 carbonos. Ahora supongamos que tengo este hidrocarburo que está en la parte inferior. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Es un octano. Estamos trabajando todo con alcanos para no complicarla tanto. Ahora fíjense que en el carbono 3 y en el carbono 4 tengo dos ramificaciones iguales, que son ramificaciones metil. Y en el 5 tengo una ramificación etil. Otra vez tengo una ramificación con E y dos ramificaciones con M. ¿Sí? Por ende, voy a tener que escribir primero la ramificación etil. Esa ramificación se encuentra en el carbono número 5. Por ende, voy a decir 5-etil, guión, ¿cuántas ramificaciones metil tengo? 2. ¿Y en qué carbonos? En el 3 y en el 4. O sea que esto va a ser 3,4-dimetil. Y el nombre de esto va a ser 5-etil, 3 y 4 dimetil, octano, porque tengo 8 carbonos. ¿Sí? Bien, tengan en cuenta, ¿sí?, que son ejercicios bastante repetitivos. Si se llegan a perder en los ejercicios, vuelvan a este video, que van a ver que los ejercicios en sí no son muy complicados, y si entienden algunos de los ejemplos que estuvimos haciendo acá, les van a servir para poder resolver la mayoría de las tareas que propongamos esta semana. Voy a aclarar una cosita más. A veces los hidrocarburos, cuando están disueltos en el petróleo, suele pasar que se ciclan. ¿Qué quiere decir que se ciclan? Que van a cerrar su cadena sobre sí mismos. Esto pasa porque a veces la cantidad de hidrógeno disponible no es la máxima. Entonces, para estos hidrocarburos es más fácil ciclarse que transformarse en alquenos y en alquinos, y se generan estructuras que son como anillos. ¿Sí? Supongamos que yo dibujo esto. Acá yo tengo 6 carbonos que están unidos todos. No sé si se ve muy bien ahí, lo vamos a hacer acá abajo. Tengo 6 carbonos, todos unidos por enlaces simples. Por ejemplo, este carbono hizo 2 enlaces, por ende va a tener 2 hidrógenos, y lo mismo va a pasar con todos los demás. Y fíjense que en realidad este hidrocarburo, que tiene 6 carbonos, nosotros sabemos cómo ponerle el nombre, sabemos cómo se llama. Como es un alcano y tiene 6 carbonos, se llama hexano. Pero en realidad, hexano se llama cuando está en forma lineal. Entonces, tengo que agregar algún prefijo o algún término que a mí me indique que esto está en forma de ciclo, en forma de anillo. ¿Cómo escribo eso? Bueno, adelante de hexano le agrego la palabra ciclo. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Ciclohexano. Siempre que veamos la palabra ciclo adelante del nombre de un hidrocarburo, lo que me está indicando es que ese hidrocarburo, con esa cantidad de carbonos, está formando un anillo,
¿sí? O una estructura cerrada. Podemos tener, por ejemplo, ciclobutanos con 4 carbonos. Puedo tener cicloheptanos, que en ese caso serían 7 carbonos, formando un anillo. Bien, las tareas de esta semana van a ser exclusivamente ejercicios y van a ser de entrega obligatoria, no como la semana anterior, que eran opcionales. En el posteo de Facebook van a tener la fecha de entrega, así que espero sus preguntas y sus consultas para que las puedan resolver de la mejor manera.